Buenas tardes, estudiantes. Esta semana enfocamos en la cuestión de cómo podemos sostener la lucha para una transformación social para toda la vida y generación tras generación. Voy a hablar en la presentación en la clase este jueves sobre diferentes aspectos de esta arte de sostenernos en el medio de esta lucha. Pero como no hay muchas lecturas esta semana, yo quisiera hacer un video sobre un aspecto de esta como gama de estrategias y técnicas que podemos utilizar. Yo quiero compartir con ustedes un modelo para desarrollar o crear la resiliencia en el contexto de trauma. Porque involucrarnos en una comunidad que tiene mucha necesidad y que causa trauma. ¿Qué es trauma? Vamos a empezar primero con una definición de trauma. Y yo tuve el privilegio, quiero decirles, que yo tuve el privilegio de enseñar al lado de una de las expertas internacionales, psicóloga cristiana, en este campo de trauma y resiliencia, la doctora Cynthia Erickson, que es ahorita la decana de la Escuela de Psicología en Fuller. Ella desarrolló el esquema que voy a compartir con ustedes, pero hemos combinado nuestras capacidades para fortalecer este esquema. Entonces, primero tenemos que empezar con una definición de trauma. Trauma es muchas veces usamos la palabra trauma para referir a cualquier tipo de reacción emocional a algo difícil. Trauma es más fuerte. Trauma es un sentido no solamente emocional, sino físico. Es algo que pasa al cuerpo cuando enfrentamos una amenaza seria a nuestras vidas o a la vida de un ser querido. Puede ser una amenaza de muerte, que es realmente una pérdida, claro, de la vida, o puede ser una amenaza que pueda quitar algo que se siente es central, es necesario, es una parte de la vida que la vida no va a tener sabor de vida sin este componente. Entonces, si se siente de que este componente está amenazado, así no toda la gente, porque hay gente que tiene esta experiencia, aún una experiencia de arriesgar la vida, y después no tienen ningún trauma. Y hay gente que experimenta algo mucho más superficial, pero después sí tiene todos los síntomas de trauma. Trauma es una reacción física, psicológica, emocional, hasta espiritual, reaccionando a algo que se siente es una amenaza a la vida o algo tan importante que es una parte, que representa a la persona una parte esencial de la vida de uno o la vida de un ser querido. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la comunidad con gente con necesidad fuerte, muchas veces experimentamos gente traumatizada. Y nosotros, el trauma es contagioso. Si nosotros compartimos la vida con gente traumatizada, nosotros también empezamos a sentir este trauma. No siempre, pero muchas veces. Y este sentido de trauma hace mucho más difícil seguir trabajando en la comunidad. Entonces, necesitamos aprender estrategias técnicas para crear resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad física, emocional, espiritual, intelectual, la capacidad de soportar
algo traumático sin experimentar daño severo o serio. Entonces, ser resiliente significa que puedes sobrevivir y no solamente sobrevivir, sin vivir de una manera vibrante, abundante, a pesar de experiencias de adversidad, a pesar de la experiencia de trauma. Entonces voy a compartir con ustedes el modelo de la doctora Cynthia Erickson, que cómo podemos desarrollar resiliencia en contexto de trauma. ¿Está bien? Y esto representa una herramienta para poder sostener la misión integral para toda la vida, sin huir, para toda la vida y para generación tras generación. Porque necesitamos a veces todo este tiempo para resolver algunos de los problemas más profundos en nuestras comunidades. Entonces, hay 5 pasos de que habla la doctora Erickson: regulación, pensamiento correcto, descanso, comunidad y significado. Y voy a repasar uno por uno. Somos cuerpos. En la filosofía griega pensó y todavía piensa en el ser humano como alma y cuerpo. Pero la vista bíblica de los hebreos es que no se puede separar porque la persona es integral. La persona es alma, la persona es cuerpo, y si quite el uno o el otro, muere la persona. Y cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, estamos hablando de la resurrección de la persona entera. Entonces, ¿por qué somos cuerpos? No siempre sirve que respondamos al trauma con algunas verdades bíblicas. Sí, por fin necesitamos las verdades bíblicas, pero no podemos empezar con algo intelectual, algo que es una verdad que consume con la mente, cuando el cuerpo está traumatizado, es que no puede escuchar, no puede recibir. Primero, tiene que calmar el cuerpo. Y explicando esto de la forma biológica, por la ciencia biológica, tenemos 2 sistemas nerviosos: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático existe para responder a una amenaza. Es que este sistema simpático nos causa a huir o pelear. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando estamos, por ejemplo, enfrentando un león? Tenemos que pelear o huir para salvarnos o salvar a nuestros seres queridos. Es muy útil el sistema nervioso simpático, pero solo útil en situaciones de amenaza y de una amenaza que puede enfrentar directamente y puede resolver, puede terminar con la amenaza. El sistema nervioso parasimpático es el sistema que se necesita lo demás del tiempo. Es el sistema que nos ayuda a reflexionar, trabajar, resolver problemas, amar a nuestros seres queridos, todas estas actividades normales. El problema de la sociedad moderna es que nosotros nos sentimos amenazados muchas veces cuando no existe una respuesta inmediata que puede solucionar el problema y quitar la amenaza. Entonces, vivimos en un estatus de un sistema nervioso simpático animado. Y esto saca la energía y hace casi incapaz pensar lógicamente sobre nuestros problemas. Entonces, primero necesitamos cambiar del sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático.
Y esto requiere algunas estrategias. Primero, lo que habla Martínez en el capítulo que hemos leído esta semana, tenemos que expresar la emoción. Y no solamente a veces con palabras, sino con todo el cuerpo. En el país en África que se llama Ruanda, hace algunos años, tenía una matanza terrible de un tribu a otro tribu. Una matanza terrible. Y psicólogos llegaron de todo el mundo para ayudar al pueblo. Pero el pueblo después de un tiempo los líderes del pueblo acercaron a los psicólogos de todo el mundo y dijeron, la verdad es que agradecemos muchísimo que ustedes han venido para ayudarnos, pero esta estrategia de ponernos en un cuarto pequeño, oscuro, y decirnos cuenta la historia de todas las cosas horribles que hemos experimentado, esto no está ayudándonos. Lo que nosotros necesitamos es salir al aire, al sol, al bosque y llorar y danzar. Porque llorar, orar y danzar. Porque así, juntos todos, nos sanamos. Esta es una expresión más plena de a veces solo la expresión en palabras que se puede decir sentado en una oficina con un psicólogo. Entonces, expresar la emoción es el primer paso en la regulación. Y hay dos tipos, ¿no?, de emoción que a veces no expresamos. En las iglesias pentecostales casi nunca expresamos lamentación, pero lamentación es un libro de la Biblia, porque es una realidad que nosotros pasamos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando aprendió que murió su amigo Lázaro, lloró. Cuando nosotros nos sentimos tristes, necesitamos llorar. Pero también, cuando nosotros tenemos una victoria, aunque una victoria muy chiquita, es un momento para celebrar, para experimentar completamente la celebración, aunque no hemos terminado. A veces no queremos experimentar ni la celebración, nos sentimos que no nos merecemos si no hemos llegado al fin de nuestro trabajo. Pero sí, aún en el medio de una obra, tiene que parar y celebrar la cosa chiquita buena y la lamentación cuando hay momento. Tenemos que expresar todo. Pero no es suficiente solo expresar para asegurar que siempre podemos cambiar de simpático a parasimpático. Tenemos que intencionalmente relajar el cuerpo, relajar la tensión. Hay diferentes maneras de hacer esto. Uno que es muy común es respirar profundamente. Y la doctora Erickson tiene un ejercicio que es muy valoroso de mi punto de vista, que yo he experimentado y he utilizado, que invita a la gente a respirar profundamente. Y después la persona que está liderando dice en voz suave, quédense quietos, reconozcan que soy Dios. Y la gente sigue respirando profundamente. Y después el líder dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy. Y otra vez respiran profundamente. Y después dice, quédense quietos, reconozcan. Y después otra vez respira profundamente y dice, quédense quietos. Y finalmente solo dice, quédense. Y meditando en esta lectura bíblica con la adición de la respiración intencional profunda, calma el cuerpo, que llega la persona a una quietud espiritual que se necesita para después hacer un trabajo muy difícil. Claro, también que la oración es clave para la regulación y a veces meditación en movimiento. Si es yoga, es caminar, es danzar, es cualquier
meditación donde todo el cuerpo se involucra. Esto puede ser muy útil. Entonces, primer paso en este modelo para responder al trauma y crear resiliencia es regulación. Segundo paso es pensamiento correcto. Cuando el cuerpo ya está más tranquilo, puede enfrentar los mensajes negativos de la sociedad que está empeorando la reacción de la persona. Porque siempre hay mensajes negativos que vienen de cualquier sociedad. Son las mentiras del diablo. Pero también vienen en diferentes formas en diferentes sociedades. El proceso de concientización en las comunidades de base, que es un proceso creado por Paulo Freire con la educación popular, es un proceso de examinar la realidad, poner atención a estos mensajes negativos para ver de dónde viene y qué es el interés de la persona que está promoviendo este mensaje negativo, este mensaje que dice que no se puede, que nadie va a cambiar, que una persona vale menos de otra persona, que una persona no vale algo bueno. Todo eso son mensajes negativos de la sociedad. Y lo que es necesario para llegar a un pensamiento correcto, tiene que limpiar de la mente estos mensajes negativos, combatiéndole con la palabra de Dios. Y hay un ejercicio que nosotros hicimos en las Filipinas con esas mujeres en las zonas con las casas de cartón. Es que hicimos un ejercicio que nosotros llamamos maldición y bendición. Tuvimos que pensar en un momento en que quisiéramos salir adelante, subir en la vida, alcanzar algo lindo y nuevo. Y paramos, hesitamos. Y hesitamos porque hay algunas palabras en la mente. A veces no escuchamos esas palabras en total, pero están como sibilando. Dice, tú no puedes. ¿Quién eres tú? Estas son las palabras, ¿no? De diferente tipo. Lo ejercicio es que primero saca a flotar esas palabras y escribe precisamente lo que dice esas palabras que para la persona de salir adelante en el momento clave. Y después comparte, esta es como una maldición, ¿no? Y comparte con el grupo y después quema el papel o rompe el papel. Después piense en una antidota a la maldición de la Biblia, una bendición que habla directamente a tal maldición. Y escribe también un papel, comparte con el grupo y guarda el papel, para que cuando encuentre un momento de hesitación, un momento en que debe salir adelante, pero que lea esta bendición y no deja que nada, que ninguna mentira para uno de hacer lo que Dios está llamándole a hacer. Entonces, tenemos que cambiar el pensamiento mundial con el pensamiento correcto. Algo que siempre nos ayuda, que un mensaje negativo muy común, es que cuando fallamos, que somos personas incapaces, en vez de ver cada experiencia como una fuente de aprendizaje. Para tener pensamiento correcto, tenemos que reconocer que podemos aprender de todo. En vez de sentirnos vergüenza, sentirnos ya tontos, ya burros, ya gente que no merece nada más, tenemos que pensar, es laboratorio, como un científico que siempre está buscando la verdad y que tiene que fallar para aprender por qué fallaron y qué tiene que hacer para salir adelante. Bueno, todo el mundo es laboratorio y este es pensamiento correcto. Esta imagen es de una mujer, una líder cristiana del siglo 1300 y que ella escribió un dicho muy lindo en que dijo todo estará bien y todo estará bien y toda manera, todo tipo, toda manera
estarán bien. Y esta es una verdad que ayuda a mantener un pensamiento correcto. Aunque perdemos en el momento, a Dios sea la victoria. Y tenemos que guardar esta verdad en la mente. Y saber que no siempre podemos ser eficaces, pero siempre podemos ser fieles. Y que todo pasa en su tiempo. Todo esto está conectado, ¿no? Este pensamiento correcto y limpiar la mente de los mensajes negativos con lo que dijo Martínez sobre lo que Viktor Frankl dijo de la huella de sentido. Como cuando estamos en el medio de una experiencia traumática, tenemos que recordar la vida, la memoria, la creencia, las experiencias diferentes de lo que uno está experimentando en este momento. Tiene que guardar las memorias de una vida mejor de este momento. Estos son huellas de sentido. Y es muy importante para tener pensamiento correcto. Bueno, tengo 2 más cuadros, pero este video ya es 20 minutos, entonces voy a terminar con este video y hacer otro video, para que no tiene un video de 40 minutos. Amén.